Bienvenidos a Mateando con Bray y Jay. ¿Cómo están? Esperamos que estén súper bien. Bienvenidos a un episodio más. Este es el tercer podcast que estamos grabando. Cómo está pasando el tiempo y tenemos muchas cosas para contar. Y lo que nosotros esperamos y queremos es poder serte de bendición. Y el capítulo de hoy se trata de la simpleza de Dios. Queremos hablar y charlar junto con vos y matear de por medio, obviamente, de qué forma vemos a Dios y de qué forma Dios se nos muestra en su palabra. Porque yo creo y leo en la palabra y veo un Dios muy simple, un Dios que es accesible, un Dios que realmente nos ama. Tal cual. Y para arrancar queremos leerte Filipenses 2 del 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La enseñanza que Jesús nos deja es la siguiente: Jesús fue un hombre humilde, un hombre bueno, un hombre que dio todo de sí, se despojó de sí mismo, murió en una cruz por nosotros, fue el salvador del mundo, comía con cobradores de impuestos, con ladrones, con prostitutas, hacía tantas cosas increíbles, ¿no? Como sanar los enfermos, milagros, expulsaba demonios, y podemos nombrar miles de cosas más. Muchas cosas. Pero lo más loco que vemos en la historia de Jesús es que Jesús era simple. Jesús era el hijo de María y José, tenía hermanos, así como casi todos, menos yo que soy hija única. Siento que soy la única que es hija única, es re triste. Pero hay gente que es hija única. Bueno, quizás en los comentarios les puedes dejar un ánimos. Ánimos. Yo también soy hija única. No, pero Jesús era simple, ¿no? Era simple. Tenía su familia, era el carpintero de acá a la vuelta que te arregló un día la mesa. Era carpintero. Jesús era simple. Jesús era extraordinariamente simple. Él entendía que el evangelio era para toda la persona que lo necesitaba y abría su corazón a él. Fíjate que él traspasó toda la muralla que se había puesto culturalmente por parte de los fariseos y demás personas, las traspasó para que puedan entender el verdadero evangelio a través de su sencillez. Él sabía que él podía bendecir a las personas con las que comía, con las que pasaba tiempo. Sabía que podía llevar el reino a donde él estaba y que algo iba a pasar ahí. Y lo más loco es ver que Jesús era el mismo Dios en la tierra y jamás se jactó por eso. Nunca se jactó de ser enviado por el mismo Dios a la tierra. Nunca. De hecho, su actitud era más humilde de lo que se hubiera esperado. Imaginemos a un pueblo que estaba esperando como un guerrero, ¿no? Que los liberara de la mano de los romanos, y reciben a Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, hijo de María de acá a la vuelta. Pero sin embargo, él con poder, con palabra, con autoridad, mostró todo lo contrario a lo que la gente pensaba de él. Exactamente. Una de las cosas que anoté es: el problema es que andamos buscando lo extraordinario, tornando así nuestra simplicidad compleja. Muchas veces buscamos a Jesús en las cosas extraordinarias o queremos mostrar algo, ser algo, cuando en realidad Jesús se muestra en lo más simple de nuestras vidas también. Tal cual. ¿No? De la forma que hablamos, la forma que actuamos, pensamos, lo que hacemos, lo que decimos. Jesús se quiere mostrar en lo cotidiano, en el día a día a través de nuestras vidas. Tal cual. Vos fíjate que a veces complicamos mucho las cosas, Sí. ¿no? Decimos, bueno, yo me voy a mostrar súper espiritual si oro gritando, ¿no? O si oro fuerte, o si oro, no sé, de la forma que te lo puedas pensar o imaginar. Pero vemos cómo el mostrar a Jesús empieza a resaltarse en las actitudes que yo tengo con mi vecino, con mi hermano, con mi familia, en las cosas que yo hago. Todo lo que yo trabajo en intimidad con Dios es lo que después se refleja y muestra a Jesús en mi vida, de forma simple y sencilla. Por eso decimos esto, ¿no? La simpleza de Dios. No estamos diciendo que vos tenés que, no sé, trabajar 30 horas seguidas en la iglesia para mostrar a Jesús. De ninguna manera. Podés mostrar a Jesús de lo simple y sencillo y lo cotidiano. Y eso es importante saber. Tal cual. Es como que buscamos
vivir lo extraordinario que fue la muerte de Jesús en la cruz y lo que nos reveló, pero nos olvidamos de que Jesús estuvo también en lo simple, en el día a día, en lo simple, en el día a día, en el estar con la gente, en el acompañar, totalmente, en el tomar un mate con sus discípulos, no sé si mate, pero estaba ahí, era Jesús, era un amigo, Jesús. Era hermano, era hijo, ¿no? Él estaba en lo cotidiano siempre. Y no estaba con quien le convenía estar. Tal cual. Él no estaba con quien le convenía estar. Él estaba con quien tenía que estar y compartir el tiempo. Y esto es importante porque a veces en la iglesia pasa, ¿no? Como que, bueno, si viene una persona en situación de calle, lo trato diferente a como si viniera una persona de recursos fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, a la situación de calle, bueno, que Dios te bendiga, qué sé yo, algo así nomás, y al otro, bueno, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, con la mejor cara, y voy a decir, no, ¿por qué? Si son dos personas, dos almas que necesitan del mismo Salvador. Y a veces nos pasa eso, perdemos la simpleza. Es como cuando recibís el llamado, ¿no? Por ejemplo, recibís el llamado pastoral, el llamado misionero, estás con toda la fuerza, Dios recién te habló y vos decís, bueno, Dios se va a glorificar en mi vida y me va a ayudar y me va a ayudar en este proceso, y cuando yo sea misionero o cuando yo sea pastor, vamos a ver cómo Dios me va a respaldar y qué sé yo. Y cuando vos agarrás y decís, pará, si el llamado también tiene su cosa simple, vos podés vivir tu llamado desde este preciso momento en donde Dios te lo hizo entender. Si vos tenés llamado pastoral, podés empezar a pasar tiempo con la gente, empezar a dedicarle tiempo a la gente, a ministrar a las personas y compartir lo que Dios hoy ya te está dando. Porque lo único que necesitamos es tener a Dios y es lo que vamos a compartir. Tal cual. Y en Lucas 23, del 39 al 42, dice: uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué pasaje, no sé, vos que estás escuchando del otro lado, tendríamos un público distinto, ¿no? Uno que dice, no, se tendría que haber bautizado porque si no, no va al cielo. Otro que dice, no confesó con su palabra que creía en Jesús, y un montón de quizás dogmas o formas o construcciones que podrían incluso en nuestro pensar evitar la salvación de esta persona. Pero si Jesús le estaba diciendo que ese mismo día iba a estar con él disfrutando del reino, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Sí, o para rechazar a alguien o para ponerlo en algún lugar cuando en realidad no nos cabe a nosotros, ¿no? Como hablamos en el primer podcast, no nos corresponde a nosotros juzgar a la persona. Eso le corresponde a Dios, y Jesús en ese mismo momento estaba entendiendo, ya sea en el espíritu o lo que estaba pasando en ese momento tremendo, estaba entendiendo cuál era la intención del corazón de aquel ladrón que lo estaba reconociendo como hijo de Dios. Eso fue impresionante. Jesús le estaba diciendo que él iba a ser salvo ese mismo día, y salió de la boca de Jesús, no de la nuestra. Y eso es impresionante y nos derriba a nosotros para que podamos entender la simpleza de Dios. Que esto no es, cabe destacar, ¿no? Que esto no es un pasaje como para decir, bueno, yo hago lo que quiero y después total, en mi último momento agarro y pido perdón y ya está. No está hablando de eso. De hecho, yo creo que también lo podemos llevar para entender cómo uno se acerca a Dios. Uno lo desafiaba a bajarse y hacer lo que tenía que hacer si era Dios, tipo como cuando Jesús estaba en el desierto y Satanás le dijo, si sos el hijo de Dios, convertí estas piedras en pan, tipo desafiándolo. Pero el otro ladrón no hizo eso, sino con un corazón entregadísimo lo reconoció y entendió cuál era la situación que estaba pasando. Y Jesús entendió eso. ¿Y cuántas veces, Bray, nos preguntamos, no, bueno, pero ¿cómo hago para vivir a Dios en lo simple, en lo cotidiano, ¿no? Y la simpleza es fácil de apreciar simplemente cuando estamos cerca del corazón de Dios, ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos cerca del corazón de Dios, es mucho más fácil que podamos ser nosotros mismos, que podamos ser parecidos a Jesús. Ese es el único secreto, estar cerca del corazón de Dios. Totalmente. Es lo más fácil, porque si yo estoy lejos del corazón de Dios, una de las cosas malas que fructifican en nosotros es el ego,
es el querer mostrar algo. Toda nuestra carne para afuera mal. Y tantas otras cosas que pueden salir a luz, y hasta estando cerca de Dios nos pasa que tenemos muchas veces que sostenernos y someternos con la voluntad de Dios y decir, no, Dios, esto no está bueno, esto te lo someto a vos, ayúdame, no quiero ser así, no quiero ser orgullosa, no quiero dejar que el ego me suba a la cabeza y demás. El único secreto es estar cerca del corazón de Dios. Cuando estamos cerca del corazón de Dios nos damos cuenta que esos errores están brotando de nosotros y que hay alguna forma de cambiarlos. Totalmente. Bueno, algo interesante en la historia de Jesús y en la vida de Jesús es ver cómo él constantemente se apartaba para orar. O sea, él no, como decía el pasaje que vos leíste al principio, él no se jactaba de ser Dios y demás, él no se jactaba de esas cosas, sino que él se apartaba para orar. Si Jesús, siendo el Salvador del mundo, siendo el Hijo de Dios y todo lo que eso representa, se apartaba para orar, amigos, nos tenemos que apartar para orar. Y otra cosa que me deja a mí muy impactado son las palabras de Pablo, ¿no? Si vos buscás personajes referentes en la Biblia, te puedes encontrar con Pablo, un crack grosso mal, diciendo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Después más adelante termina diciendo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero vos fijate esta locura, ¿no? Él entendía su condición de hombre, como hablábamos en el primer podcast, sí. Y eso lo ayudaba a él a entender la necesidad de Dios en su vida. Entonces, tener el corazón cerca del corazón de Dios te ayuda a poder estar cerca de Él y obviamente, a poder cambiar y ser transformados. Y es todo un proceso, ¿no? De a poco, pero a pasos firmes, seguros, certeros y entregados, por sobre todo. Y tener un corazón cerca de Dios no se trata solamente de orar, ¿no? Es necesario que pongamos en práctica lo que Dios nos ordena, ¿no? Sus mandamientos, que lo amemos, que lo pongamos en primer lugar, porque está genial orar por los alimentos, está genial pasar un tiempito con Dios, pero necesitamos en el día a día poner en práctica a Dios. De nada sirve que yo ore media hora, una hora, pero voy a mi trabajo y trato mal a mi jefe, o trato mal a mis compañeros, o les digo cosas que no están buenas, ¿no? Así con nuestra familia también. ¿De qué sirve que tengas un devocional hermoso, pero que a los 20 minutos le estás gritando a tu hijo, a tu marido, a tu novio o a tus padres? Eso es un tema re loco, porque esto es como cuando explicamos el arrepentimiento. ¿Viste? Siempre cuando explicamos el arrepentimiento decimos, bueno, es un cambio de actitud, ¿no? Antes caminaba para allá y ahora doy un giro de 360 grados y empiezo a caminar para el otro lado. En las cosas de Dios y en cómo yo lo pongo a Dios en primer lugar, es exactamente lo mismo, requiere exactamente el mismo compromiso. Yo abrazo la verdad de Dios que me hace libre, como dice la Biblia, que vamos a conocer la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. Yo abrazo la verdad de Dios y empiezo a caminar esforzadamente con ayuda de Dios, el Espíritu Santo y demás, pero empiezo a caminar comprometido, entregado en todo, dispuesto a cambiar hasta lo que me duele y me cuesta, para poder ser cada vez más igual a Jesús. ¿Cuántas personas debieron haber seguido a Jesús que no tenían un corazón correcto, ¿no? En ese sentido, personas que se acercaban por lo que, no sé, ya me imagino, ¿no? Porque él multiplicaba los panes y los peces o porque hacía milagros. Claro. Tengo a mi hija enferma y bueno, me acerco a Jesús para que la sane y después, y así hasta el día de hoy, mucha gente se acerca a Dios más que nada por algo que necesita, por un milagro, que por amor realmente, ¿no? Totalmente. Y bueno, como vos decís, ¿no? A veces se acercan y no con la actitud correcta y vos decís, está bien, ponele que Dios te responda, ¿no? Vos fuiste una vez a la iglesia y dijiste, oraste y Dios te respondió. Que Dios haya volcado su gracia o su favor no merecido en nuestra oración no significa que estemos parados en el lugar correcto. Porque que estemos en una cochera no nos hace ser autos. Estamos claros en eso, ¿no? A eso me refiero, ¿no? No es lo mismo orar que estar cerca del corazón de Dios. Una cosa es una práctica normal, ¿no? Que vos decís, bueno, yo oro todos los días, está bien, pero ¿qué es de nuestra vida cristiana? No es solamente orar. Pero sí es verdad que nuestros tiempos con Dios de calidad, con un corazón correcto, produce fruto. El fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu produce. Y eso transforma nuestra vida y da el ejemplo simple que nosotros estamos tratando de contarte, ¿no? De un Dios simple que se acerca a quien necesita, sin
sin tener en cuenta ni su posición económica, ni quién es, ni nada, simple y sencillamente. Sí. Estaba pensando en, Dios es muy simple, pero al mismo tiempo es tan indescriptible porque es tan extraordinario en su forma de ser con nosotros y demás. El otro día pensaba en un devocional que estaba teniendo y había tenido como una visión en la que yo estaba en un parque y había un sol pero muy fuerte, era esos típicos días de verano hermosos para ir a pasear al parque con la familia. Como cuando me viste a mí por primera vez. Tal cual, así resplandeciente el día. Y estaba ahí jugando como con Jesús. Y bueno, el sol, había un parque re lindo. Y de repente mi vista como que se amplía hacia atrás, como que se va hacia atrás. Y veo que alrededor nuestro, de Jesús y de mí, había como una burbuja gigante. Y esa burbuja gigante como que nos protegía de todo lo que estaba pasando afuera de esa burbuja. Y afuera de esa burbuja era una tormenta, pero terrible. Fue muy loco, me largué a llorar mucho porque justo en ese tiempo estaba pasando por un momento bastante difícil en mi cabeza. Más que nada con el tema económico, no me estaba dejando dormir varias cosas que estaban pasando y demás, con el trabajo y todo eso. Y estaba muy mal. Y esa visión me hizo recordar que Dios está conmigo. No importa la tempestad que haya, Él está ahí. Y Él no me dejaba ver esa tempestad. Porque si bien yo estaba pasando por todo eso, yo no estaba tan mal como ya hubiera estado en otros momentos. Era como que yo tenía paz, yo sabía que Dios algo iba a hacer. Entonces ver esa imagen fue claramente ver cómo Dios es conmigo. Y yo pienso eso, ¿no? El otro día trataba de explicarle a una amiga por qué nosotros cristianos tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, pero no siempre nos derrumbamos. Es como que hay una alegría que no podemos explicar. Un gozo indescriptible, sobrenatural. Un gozo indescriptible. Entonces vos decís, sí, Dios es simple, pero al mismo tiempo Dios es complejo y extraordinariamente increíble. Sí. Es como que los dos límites a la vez. Totalmente. Bueno, por eso decimos que estar cerca del corazón de Dios nos hace apreciar la simpleza de Dios en cada detalle, y es más fácil porque lo que puedo entender de Él, que es lo que me muestra a mí, yo le puedo dar gracias, pero lo que no entiendo, confío. Es ahí donde se ve, donde se refleja qué tan cerca está mi corazón del suyo, donde confío plenamente. No importa la situación que yo esté viviendo, no importa si estoy en la lona o arrastrándome, Dios tiene que seguir siendo quien gobierne mi corazón, no importa lo que esté pasando. Cuando tenemos ese corazón correcto, que estamos completamente entregados, porque de esto estamos hablando, ¿no? El corazón correcto nos ayuda a ver la simpleza de Dios y la sencillez en cada detalle. Desde conseguirlo para llegar a fin de mes, la plata justa para llegar a fin de mes, hasta lo que sea que sus bendiciones nos traigan, ¿no es cierto? Y decir que no importa lo que estemos pasando, no es decir que Dios esté exento de nuestros problemas. Dios sabe de cada cosa que nos pasa, incluso las que nosotros no sabemos, Él sabe. Él sabe absolutamente todo y Él no está exento, Él no se hace a un lado. Dios siempre está cerca de nosotros, Dios nos cuida. Siempre. Y el sufrimiento, de cierta forma, para nosotros es un combustible. Nos enseña, nos ayuda. Hay muchas cosas que pasan en la vida que a veces es necesario que las pasemos para que podamos aprender algo de ellas, ¿no? Es como un combustible. Pero Dios no se hace ausente de ellas. Jesús mismo pasó por muchos sufrimientos en la tierra y dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que tengamos buen ánimo porque Él venció al mundo. Totalmente. Es decir, nunca nos prometió una vida sin sufrimiento. Él dijo, van a sufrir. O sea, discúlpenme, pero van a sufrir, ¿sí? Pero la diferencia es estar conmigo, estar cerca de mi corazón, porque va a estar todo bien. Totalmente. Y acá entra, ¿viste? Cuando la palabra habla de que nosotros somos la luz, ¿no? De que una lámpara no se pone abajo de la mesa para alumbrar, sino que se pone donde pueda alumbrar todo el lugar. Sí. Y cuando habla de luz, es fuerte el contraste que hace con la oscuridad. Entonces, Jesús siempre nos dio a entender que íbamos a estar de esta forma, que íbamos a estar alumbrando en un mundo de oscuridad, ya sea por parte de la gente o por situaciones y demás. Pero lo bueno de todo esto, y es lo que vos estás diciendo, que Jesús está al lado nuestro, nos ayuda en cada cosa. Él tiene la última palabra, Él dice cómo van a ser las cosas, yo confío en Él. Así las cosas pasen como quiero, como no quiero, como espero o como no me lo imaginaba. Dios está conmigo y yo le voy a dar gloria a Él, no importa lo que pase. Tal cual. Y estar con Dios
significa darlo todo. Nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras alegrías, absolutamente todo. Y vale la pena, chicos, darle todo a Dios. Vale la pena. Muchas veces no vamos a entender, muchas veces va a doler, muchas veces no vamos a querer. Pero vale la pena entregarle todo a Dios, porque en Isaías 55, del 8 al 9, dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Porque así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y esto es lo que nosotros queríamos hoy compartirles con ustedes, la simpleza de Dios. No se trata de pensar que tenés que ir de rodillas a Luján o que tenés que hacer algo puntual físicamente. Dios lo que te está pidiendo es tu corazón. Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre tu relación con Él. Porque Él siempre está a la puerta, Él siempre está con nosotros. Somos nosotros los que decidimos estar lejos, porque Jesús ya pagó el precio, Él ya es el puente, somos nosotros quien decide cruzarlo o quien decide permanecer en Él para poder tener esa relación con Él. Por eso decimos esto, ¿no? Muchas veces agregamos procesos innecesarios, caminos innecesarios, cosas que decís, bueno, no, porque Dios no me va a amar, porque Dios no me va a perdonar. Hasta en la palabra Él te puso todo lo que necesitas. Acercarse pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, porque yo les voy a dar descanso. Dios está para nosotros y es más simple de lo que parece. Entregar su corazón y estar dispuesto a dejarlo todo. Lo que pasa es que a veces el dejarlo todo es lo que cuesta. El cambiar mi estilo de vida es lo que cuesta. Y eso es lo que tenés que plantearte. Si estamos dispuestos a entregar mi corazón realmente a Dios, para conocer a ese Dios simple del que me habla la Biblia y me muestra. Tal cual. Y si hay una pregunta con la que queremos cerrar este podcast y una respuesta, es la siguiente: ¿cómo logro llegar a esa simpleza de Dios? Y hay un solo camino que te lleva a la simpleza de Dios, y es estando cerca de su corazón y entregándole todo lo que tenés a Él. Totalmente. Y con esto queríamos cerrar, ¿no? Entregar tu corazón y darle todo a Él es lo que te lleva a entender su simpleza y a vivir ese evangelio sencillo, sin tantas complicaciones y entendiendo la verdad fundamental. Hay que entregarlo todo, que Dios gobierne en nuestro corazón siempre. Tenemos mucho para hablar, queremos decirte muchas cosas, pero se nos acaba el tiempo, así que te mandamos un abrazo gigante, enorme, y nos vemos en el próximo podcast de Mateando con Bray y Jay.